Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Lucio, muy contento de este contacto contigo. Bien, me alegro, me alegro. Bueno, primero te quería preguntar acerca de la asociación donde vos estás trabajando en ASDRA y te quería preguntar un poco, bueno, desde hace cuánto están y cómo sería la estructura de trabajo, cómo está organizado, cómo está conformado, y bueno, un poco también del rol que vos tenés ahí. Bien, yo soy el director ejecutivo de ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Somos una asociación de familias de personas con síndrome de Down que estamos hace 34 años, con una misión muy clara, que es promover la plena inclusión no solo en la familia, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Esto hace referencia a la salud, a la escuela, al trabajo, a la vida adulta en general. Eh, este trabajo que nosotros desarrollamos hace años, impactando de manera directa e indirecta en más de 15.000 familias, también llegando con nuestras campañas de concientización, no solo a nivel nacional, sino también transnacional y concientizando a millones de personas con nuestras campañas de comunicación. Lo hacemos con un equipo enorme de personas, con una estructura de profesionales. Tenemos un staff de gestión de 10 profesionales, pero también hay 7 profesionales que colaboran con nosotros, cerca de 30 practicantes universitarios, 123 padres que integran órganos de gobierno, coordinan grupos de contención y de apoyo, colaboran en otras actividades y también otros cientos más de voluntarios que participan en diferentes actividades sociales que hacemos en vía pública. Te quería preguntar, ahora, en especial de todo esto que vos decís y de la gente que se encarga y las funciones que tienen, me imagino que deben estar atrás de diferentes cursos, talleres. Te quería preguntar un poco, más allá de cuáles son los cursos, si me podés contar de los que hoy en día se practiquen más o de los que veas que puedan llegar a tener mayor importancia, si se quiere, hoy en día, un poco de qué es lo que realmente se aprende o de lo que realmente se puede enseñar a través de esos cursos, como para que la gente también sepa un poco, ¿no? Digamos, para que no sea solo el título de concientización sobre, sino también un poco más, saber un poco más, tener un poco más de profundidad acerca de qué temas se tocan o qué se puede llegar a aprender ahí. Sí, nosotros tenemos dos pilares. Uno, el de los cursos, que ahora te voy a contar, y otro es fundamentalmente el de la contención y el apoyo que le damos a las familias que tienen un hijo con síndrome de Down en las diferentes etapas de la vida, desde que nacen y todo ese tránsito que hacen hacia la vida adulta. Ujú. Ya que la pregunta está específicamente orientada a los cursos, nosotros ofrecemos diferentes tipos de cursos que son gratuitos. En primer lugar, damos jornadas y capacitaciones a los médicos para que tengan herramientas de comunicación para transmitir diagnósticos difíciles. Vos sabés, Lucio, que cuando nace una persona con síndrome de Down suele ser un momento de cierta tensión, porque muchas veces los médicos carecen de herramientas acerca de cómo transmitir esta noticia, y también en la familia hay sensaciones encontradas porque muchas veces no conocen el diagnóstico con anticipación. Entonces, cuando nacen en el momento posterior al parto, en las clínicas, muchas veces se generan estas situaciones de silencio, de desconcierto, y que hace muy bien tener herramientas entonces para ponerle palabras a lo que está ocurriendo, abrir un canal de diálogo, y en ese sentido los médicos es muy importante entonces que cuenten con herramientas para transmitir diagnósticos difíciles, porque a veces le escapan a esta responsabilidad justamente por carecer de las herramientas. Este tiene un gran impacto, porque la manera en que vos recibís como familia la noticia es un gran acto terapéutico, y ayuda mucho a que los padres puedan tomar decisiones con prontitud en beneficio de la estimulación temprana, por ejemplo, de sus hijos. Por otro lado, ofrecemos capacitaciones en relación a temas de educación inclusiva para todos los actores educativos. ¿Quiénes son? Son los directivos, son los docentes,
son los docentes que brindan apoyo, son las familias, ¿sí? Los padres, toda la comunidad. Esto es muy importante porque la inclusión se tiene que trabajar en equipo, porque muchas veces hay ciertos prejuicios, hay etiquetas en torno a la persona con discapacidad, en este caso concreto en torno a la persona con síndrome de Down, y siempre la información pone mucha claridad sobre algunos pensamientos o algunas ideas oscuras o grises que hay al respecto. Otro tipo de capacitación que nosotros también brindamos son herramientas para aquellos que brindan apoyo a la inclusión laboral, muchas veces terapistas ocupacionales, psicopedagogos, psicólogos, acompañantes terapéuticos, que desconocen algunos principios, algunas prácticas elementales para acompañar en un ámbito laboral a personas con síndrome de Down. Todas estas herramientas que nosotros brindamos, Lucio, son importantísimas. La información es clave para apoyar y acompañar a una persona con síndrome de Down. Y acá te voy a ir redondeando la idea. Muchas veces se piensa en cómo rehabilitar a la persona con discapacidad. Y este no es el punto. El punto es cómo habilitamos. ¿Sí? No es rehabilitar. Es decir, a veces se requieren algunas cuestiones de rehabilitación, pero lo más importante es habilitar. ¿Cómo doy herramientas, cómo doy oportunidades y apoyo a la persona con síndrome de Down para que se pueda desempeñar con autonomía en cada ámbito de la vida en el que se desempeña? Ahora que tocaste el tema de inserción laboral y cómo las personas con síndrome de Down tienen hoy en día, digamos, en Argentina por lo menos, esa barrera, ¿no? De poder hacerlo, digamos, de una forma más accesible, si se quiere, o con no tantas trabas. Eh, por lo que pude ver en una entrevista que vos hiciste hace unos 10 años atrás, creo, más o menos, un poco menos capaz, decías que más de la mitad de la gente con síndrome de Down no tenía empleo, no estaba insertado laboralmente. ¿Ese número creció o no creció? Y te pregunto también si ustedes tienen expectativas en base a futuro, no te digo de saber exactamente un porcentaje, pero más o menos como hacer como un pronóstico, que es el resultado más o menos que ustedes esperan en base bueno, a que se pueda mejorar el tema de la inserción laboral para gente con discapacidad. Excelente punto. A ver, decía eso, claro, porque teníamos la intuición, porque no teníamos datos oficiales. Todavía no los tenemos, porque la encuesta nacional de discapacidad no se hace al menos hace 20 años, pero sí hicimos un registro propio a través de una campaña que se denomina Síndrome de Números, que participaron más de 5.000 familias, y te puedo decir que es mayor el número de personas que no tienen trabajo. Es cerca del 90% de los adultos con síndrome de Down que hoy no tienen empleo. Esto está concatenado con un punto anterior que es fundamental para la inclusión laboral, que es la educación. Vos pensás que el 17% de los niños en edad escolar hoy no ingresan al sistema educativo y uno de cada dos de ellos cuando es adolescente no puede o realizar el secundario o completarlo. Entonces ahí se pierde una oportunidad importantísima para formar a los futuros trabajadores con síndrome de Down. Claro. Pero yendo a tu pregunta, vos me decís, veo que hay elementos para que esta realidad cambie. Yo soy muy optimista, tengo mucha confianza y creo mucho en la fuerza y el poder asociativo de las organizaciones. Porque a través de diferentes programas de inclusión laboral los resultados son auspiciosos. De hecho, te cuento, hace 3 semanas, la ONU y las Naciones Unidas en Ginebra nos galardonó, nos reconoció un programa de inclusión laboral justamente porque lo consideran una buena práctica para articular entre empresas, trabajadores y centros de formación laboral. ¿Y por qué soy optimista pese a esta foto que te contaba? Porque creo que cuando hay conocimiento, hay experiencia y hay articulación, el camino es mucho más fácil. Lo que tenemos que seguir es trabajando para conectarnos. Ujú. Bien, claro, o sea, la pata de la inserción laboral, primero, o sea, inevitablemente viene atado a la educación, como decís vos. Me parece que eso es verdad, que también es un tema a tratar. eh, y pensándolo también en Argentina, o sea, hoy en día, por lo que me decís vos, ¿no? Obviamente, y por lo que pude ir leyendo, es algo que se sigue tratando, ¿no? El tema de incluir a gente con discapacidad para que pueda cursar, digamos, normalmente las clases y de manera habitual y sin ningún tipo de inconvenientes. Pero
Se sabe también de que otros países, por ejemplo, y no sé, no quiero irme a Europa, pero otros países de Sudamérica capaz esto lo tienen un poco más, ¿cómo decirlo?, desarrollado o como más este, mejorado en ese aspecto para que la gente se pueda incluir mejor a las aulas. ¿Ustedes toman eso, digamos, experiencias que pasan en otros países, como también para decir, bueno, tomamos esto de acá y tomamos como referencia tal aspecto positivo para después poder llevarlo a cabo acá, como diciendo, no, no es algo que es imposible. Si pasa en otros países, tranquilamente acá en Argentina también puede suceder. Sí, la verdad que la situación es compleja en la Argentina, pero te cuento, nosotros somos miembros de la Federación Iberoamericana sobre Personas con Síndrome de Down. Ujú, La verdad es bastante similar la situación. Puede haber algunas diferencias, por ejemplo, en Chile se están haciendo lindas experiencias, pero hay un tema a nivel mundial. Mira, Lucio, te voy a dar un dato. En el mundo, por ejemplo, en relación a las personas con síndrome de Down, no hay ningún país que tenga estadísticas oficiales. ¿Qué te quiero decir con esto? Es un tema que se habla mucho de inclusión, pero faltan políticas concretas, reales, que de verdad hagan un diagnóstico serio de cuál es la situación, por ejemplo, de la población de la que estamos hablando. Entonces, cuando vos no tenés un punto de partida para avanzar en políticas públicas, y cuando hablamos de qué ocurre en otros países, como vos muy bien decías y bien investigaste, la verdad que te felicito por la preparación para que charlemos hoy, eh, son experiencias que estamos relatando, pero son experiencias particulares. Es difícil decir que estas situaciones realmente están ampliadas en los países. Sí ujú. te puedo decir, de tantos años que llevo en ASDA, que son 15 años, que la situación es bastante similar, que hay un recorrido importante para hacer hacia adelante y que paradójicamente, si bien se habla más de inclusión, en educación en la Argentina, por ejemplo, en algunos aspectos hoy se está retrocediendo. Es decir, hay más dificultades a veces para que los chicos lleguen a las aulas comunes. Y este es un tema que tampoco puede escapar a la realidad que vivimos como país, donde la educación también está en una situación compleja y tenemos que repensar el sistema educativo en general, ¿sí? ¿Y por qué pensás que se da? O sea, uno siempre piensa de que siempre se tiene que avanzar en vez de retroceder. ¿Por qué sentís que hay una especie de retroceso o de no poder progresar ahí? Creo que falta voluntad política. Mira, nosotros tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Argentina suscribió y la incorporó a su ordenamiento jurídico en 2008. Es de carácter supranacional, es decir, es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Ahora, podemos declamar, podemos incorporar esta ley tan importante a nuestro ordenamiento jurídico, pero si después no hay un compromiso político de realmente avanzar para que estos derechos consagrados se garanticen en la práctica, esto es muy difícil. Y te voy a dar un dato en relación a síndrome de números, no un dato, varios datos. Según nuestros registros, el 66% de los chicos que no tienen certificado único de discapacidad, es decir, 2/3 de los chicos que no tienen certificado único con discapacidad son menores que no llegan hasta los 5 años. Por otro lado, yo te decía que el 17% no inició el sistema educativo. Yo te decía que uno de cada dos de los adolescentes con síndrome de Down no ingresan al secundario y no lo completan. Que el 90% de las personas con síndrome de Down no consigue empleo. Te puedo decir también que el 85% no tiene formación adecuada para el empleo, jamás recibió, y que solo el 0,14% de las personas con síndrome de Down, es decir, casi nulo, vive con un sistema de apoyos de manera independiente, es decir, sola. Esto te habla de una foto compleja y que requiere decisión y convencimiento muy importante también desde la política. Entonces, esto es clave y también a la sociedad, porque tampoco esto es una cuestión exclusiva de la política, también como sociedad, que hoy culturalmente en algunos temas se habla mucho de inclusión, tratar con responsabilidad el término de inclusión, porque la inclusión es un término muy profundo, ¿eh?
Y no se trata solamente de incluir una persona en un trabajo o de tener una actitud solidaria, por ejemplo, con aquella persona, por ejemplo, que uno desayuna y se acerca alimentos. Es decir, tiene que ver con una actitud cultural de trabajar seriamente para modificar situaciones de fondo que hagan una convivencia donde a cada persona le respeten sus derechos. Sí, Y soy lenguaje optimista. braille, por ejemplo, o generar facilidades para gente que tiene discapacidad motriz, en cualquier Claro, discapacidad física, facilitarle también el movimiento o que pueda llegar a tener acceso a cualquier tipo de espacio. completamente, pero vos decías algo muy interesante, porque vos me preguntabas por la educación, y yo te saco un poco de ahí, adrede, y ahora te vuelvo a meter. Sí. Porque la educación es donde se juega justamente la socialización, lugar de que se den las familias, es el lugar donde aprendemos a convivir, es el lugar donde aprendemos a cooperar. Si yo no me educo en un ámbito donde el predominante es la diversidad, es difícil que de adulto pueda modificar algunas conductas. Ujú. Entonces, la educación no es solo aprender conocimientos técnicos, es también aprender conocimientos para la vida, para desarrollarme, para ponerme en el lugar del otro, para en vez de competir aprender a cooperar, para aprender a respetar, para aprender también que cada uno es distinto y que la diversidad realmente nos ayuda a enriquecernos verdaderamente y a trabajar juntos, en equipo, pero donde cada persona sea respetada por su condición, su raza, su orientación sexual, lo que fuera. La educación es clave y la escuela es el ámbito privilegiado, porque vos pensás que el aula, podríamos decir, es un microcosmos social de lo que es la sociedad. Ahí se representan muchas realidades y ahí hay que aprender a convivir. Es un espacio privilegiado, es un laboratorio social. Tal cual, tal cual. Eh, Te quería preguntar, no queriéndome meter en la política, porque la verdad que no es la idea, creo, pero en cuanto a leyes, por ejemplo, se sabe, o por lo menos estuve viendo de que hay una ley que me enteré ahora, sinceramente no sabía, de maternidad, licencia por maternidad a las madres que tienen hijos con síndrome de Down y se les da un periodo de 6 meses para, bueno, que puedan seguir cobrando realmente el sueldo que estaban cobrando y tener el cuidado, el seguimiento de su hijo, básicamente, el crecimiento. Eh, Te pregunto ahora de si se están tratando otras políticas. Ahí estuve viendo de que se está tratando, o por lo menos hay iniciativa de que se pueda llegar a concretar en algún futuro el tema de la asignación universal para hijos con síndrome de Down. Te lo pregunto en base a, porque no sé si es un mito o no, pero esto de que la persona con discapacidad requiere un cuidado especial y ese cuidado especial requiere obviamente también de que haya capaz mayor inversión económica para facilitarle diferentes cosas, ya sea, no sé, ir al psicólogo, terapias, trabajar con diferentes profesionales que lo puedan ayudar al crecimiento, al acompañamiento. Te lo digo, yo creo que no es un mito, ¿no? Obviamente, esto de que haya ayuda económica quizás por demás de la que se necesita. Eh, pero bueno, te pregunto de cómo viene ese tema de avanzar en ese aspecto, ¿no? De que, bueno, el hijo con síndrome de Down pueda tener esta ayuda, digamos, de alguna manera, o colaboración por parte del Estado, de la sociedad. Mira, yo creo que como en todas las sociedades hay personas que sí requieren una ayuda específica, sobre todo las más vulnerables, aquellas que viven bajo la línea de pobreza, en Ujú. situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Pero Sí, también creo que es muy importante hablar más de apoyo que de ayudas. Esto es sutil, pero es importante por esto que hablábamos de la importancia de cambiar este chip, ¿no? No pensar tanto la discapacidad desde un modelo médico, sino ujú, más bien desde un modelo social, para habilitar a la persona para que con apoyos pueda estar en todos los ámbitos de la sociedad. sí, Lo que vos decís de las leyes es cierto. De hecho, en este momento se está tratando en la Agencia Nacional de Discapacidad, se está hablando de la elaboración de una nueva ley de discapacidad que vendría a impulsar algunos temas que son importantes. Pero creo que antes que esto, algo fundamental es que tengamos datos de
cómo viven las personas con discapacidad, de cuántas son primero, de si están escolarizadas o no, si trabajan, dónde residen. Esto es fundamental. Se perdió una oportunidad histórica en el último censo. Ahora nosotros necesitamos, por eso lo estamos pidiendo al INDEC, que se haga la encuesta nacional de discapacidad, porque ¿sabes qué pasa, Lucio? Si no hay una foto clara, precisa, es muy difícil tomar decisiones, porque también para impulsar políticas públicas se necesitan recursos humanos, se necesita presupuesto, tener bien en cuenta y bien claro el panorama, cuál es el problema que estamos enfrentando, cómo vamos a asumir ese desafío, cómo lo vamos a transformar. Entonces, es bueno que haya leyes. También te digo esto, la convención es una ley que que está por encima de cualquiera de estas leyes que se puedan llevar adelante. El tema es que hay que instrumentarlas. Pero digo, antes de instrumentar cualquier ley, que es fundamental, tenemos que conocer bien cómo vive y cómo está compuesta la población con discapacidad en la Argentina. Y ustedes, o sea, desde su lugar, ¿cuál es la comunicación o el ida y vuelta que pueden llegar a tener con estas organizaciones, el INDEC en este caso, o demás organizaciones que sean nacionales y se encarguen de asuntos de nación? Ustedes, en ese sentido, ¿cómo sienten qué es esa comunicación? ¿Cómo creen que lo ven de cara al futuro para avanzar? Próximo censo, cuando haya, si lo ven para que realmente pueda haber un avance y todo lo que dijiste vos de no solamente tener el registro del número, sino saber quiénes están trabajando en situación, digamos, de trabajo formal, informal, cuántas personas hay en una casa con síndrome de Down, si van al colegio, ¿no? Digamos, de tener realmente conocimiento general, no solamente un número y estadístico y nada más. Mira, nosotros este planteo de la inclusión en el censo que finalmente no se dio, que lo planteamos, y este lobby en el buen sentido para que se desarrollen estadísticas, lo hemos llevado a la Casa Rosada, tuvimos una reunión con el vicejefe de gabinete hace 4 meses, estuvimos hace 3 semanas en la Cámara de Diputados planteando este tema, pidiendo Ujú. informes a la ANDIS y al Ejecutivo. También llevamos este reclamo al Senado de la Nación. Planteamos este tema en la ONU, ¿sí? Respecto de cuál es la situación en la Argentina y cómo no se está cumpliendo la convención. Tenemos mucha fuerza de incidencia, como muchas otras organizaciones. La expectativa es trabajar con convicción, comprometerse, Lucio. Creo que es la única manera. Eh, lo cierto es que hay mucho trabajo por hacer, hay una deuda histórica del Estado con el colectivo de las personas con discapacidad, pero me que esto sí es valioso, que también la sociedad civil cada vez está organizándose de manera mejor, de manera más articulada, con más generosidad, de manera más profesional, y se han logrado muchas cosas. Tal vez te puede sonar a paradoja por lo que te decía con la escuela, que se dio un paso atrás, y vos me podés decir bien, pero ¿cómo, Pedro? Vos me decís que se avanzó, pero en este tema hemos retrocedido, y sí, porque a veces lo que falta ahí sí es un rumbo más claro entre las autoridades, y sobre todo respetar la convención. Pero el movimiento de familia, el movimiento de las organizaciones sociales, está en general claramente enfocado en el modelo social de la discapacidad, y eso es un gran avance porque más allá de lo político o lo que acontece en la política, ya es un hecho político que la comunicación, la información, la concientización tenga una mirada inclusiva y según el modelo social. Y las familias y las personas y la comunidad en general van teniendo esto cada vez con mayor claridad en sus perspectivas. Hablando ahora un poco del ámbito social, y digo social llevándolo a cualquier ámbito que puede llegar a ser, eh, ¿crees que hay un avance desde la sociedad, digamos, por así llamarlo, de la cultura nuestra, de la sociedad argentina o de los argentinos en cuanto a eh, querer desde la iniciativa propia incluir a estas personas, de estar por lo menos más atento a esto, de no evitar
de no esquivar, de tomarlo como realmente un tema serio, ¿no? Digamos, esto de, por un lado, que se tome el censo y que las personas con discapacidad este, tengan su registro de cuántos son bueno, los datos estadísticos que merecen saberse. ¿Crees que en cuanto a la sociedad en sí, se da un mensaje, por lo menos, que es más de inclusión? Y también te quería hablar un poco de, bueno, el tema que siempre se debe tocar, me imagino, y que con el tiempo ya calculo que se fue mejorando, la discriminación, ¿no? Que es un tema también importante para tener en cuenta, desde cualquier tipo de insulto que pueda llegar a tener referencia hacia personas con discapacidad. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves el tema de que la gente pueda, no sé, tener actitudes que sean menos relacionadas a la discriminación y más bien a la inclusión, ¿no? de gente con discapacidad en síndrome de Down? Sí, yo creo que hay movimientos que son muy interesantes en todos los ámbitos donde comienza a haber más apertura, a veces por convencimiento y otras veces porque sobre todo los más jóvenes, las generaciones más jóvenes hoy están mirando. Entonces Ujú, miran a una empresa, miran también a una universidad, miran también a los medios de comunicación y esto impacta en la reputación del negocio, de la industria mediática, también de una universidad. Es decir, hay temas, digo, más allá de la inclusión de personas con discapacidad, que las generaciones más jóvenes las piden, las exigen y eso es muy saludable. Por otro lado, en relación a la discriminación, por lo menos en lo que tiene que ver con ASDA, con el síndrome de Down, creo que sí han habido avances. Por ejemplo, hace años atrás, el término el uso de la palabra mogólico era muy frecuente. Es decir, uno la escuchaba mucho en conversaciones, se utilizaba a veces en los medios de comunicación, y hoy cuando lo utilizan, por ejemplo, algún político o algún deportista o algún conductor televisivo, o en un medio gráfico, en general hay una reacción de señalar que eso está mal, que no se tiene que utilizar ese término, que no hay que discriminar, y hoy ya esto es cada vez más frecuente, esto es muy saludable. Nosotros, de hecho, tenemos una campaña que se denomina Insultos, justamente para concientizar sobre el mal uso de la palabra mogólico. Así que yo creo que es un proceso. Estamos en un momento de cambios, es un momento de cambios fuertes culturalmente hablando en muchos temas, y la discapacidad y la inclusión de personas con discapacidad no es ajeno, y creo que hay vientos en ese sentido que en algunos aspectos son verdaderamente muy favorables. Yo creo que, o sea, en base a lo que decís vos, hoy en día se da más quizás el uso de la palabra mogólico en redes sociales, capaz que es donde uno no pone la cara, ¿no? Sino que es una cuenta de Twitter que se hace y de ahí puede llegar a insultar o puede llegar eh, a hacer cualquier tipo de tweet en donde capaz ni siquiera la persona es consciente de lo que está haciendo y está diciendo y está mal y está transmitiendo un mensaje que es obviamente erróneo. Eh, que me parece que es ahí el tema más a profundizar o a estar atento. También obviamente que se puede llegar a dar en el medio de cualquier conversación o cualquier lugar social, de que uno pueda llegar a escuchar esa palabra, ¿no? De que capaz, no sé, me imagino yendo a una cancha, por ejemplo, y gritar, no sé, mogólico, o sea, de tenerlo como un insulto eso, y la verdad es que es pésimo que hoy en día se siga tratando eso así, y bueno, me parece que está bueno que desde ADRA todo esto lo tengan también en cuenta. Obviamente que es algo básico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que es importante señalar eso. eh, y bueno, que de alguna manera, por más de que cueste, de que la palabra mogólico no esté en boca de nadie, o sea, como un insulto, sinceramente, de poder alcanzar eso, ¿no? Si se quiere, de que realmente se llega a ese nivel de que esa palabra no sea utilizada para ese tipo de situaciones. Exactamente, esa es ilusión.
Y es verdad que a veces en las redes sociales esto, tal vez por el anonimato, suele tener más penetración, ¿no? Pero Mm. bueno, es un ámbito en el que hay que estar, trabajar, concientizar, informar, y también estar para dialogar, no para confrontar, para dialogar, enseñar y hacer docencia. Para ir ya cerrando la nota, Pedro, te pregunto, en base a si ustedes saben o si ustedes organizan y demás, todo tipo de actividad, por ejemplo, que esté relacionado a lo deportivo, ¿no? A la educación física, si se quiere, de personas con discapacidad. ¿Ustedes tienen un seguimiento? ¿Ustedes realizan actividades para que la gente pueda hacerlo? Porque me imagino que para gente con síndrome de Down debe ser muy importante realizar cualquier deporte por ese lado. Y después, bueno, te quería hacer otra pregunta, pero se la hago. Decime ahora y después te la hago. No, es cortito porque se nos acaba el tiempo, pero sí, es Mm, muy importante el deporte por muchas cuestiones, pero las más conocidas son las que sabemos todos. Te permite socializar, te permite vincularte, te genera estima positiva, te mantiene en forma. Hacer deporte también eleva nuestro estado de ánimo. ujú, Esto no se modifica en relación al resto de las personas. Y te da disciplina, te da rutina, que en el caso de personas con discapacidad intelectual es clave porque ujú. la autonomía requiere disciplina, requiere rutina, y en ese sentido es muy beneficioso. Y desde ASDAL, claro, difundimos, promovemos, apoyamos, impulsamos y recomendamos el deporte. Buenísimo. Sí, porque ahí estuve viendo ahora el fin de semana largo en Mendoza. No sé si viste, se va a organizar un torneo de, creo que 10 equipos que van a estar, bueno, todos con personas con síndrome de Down ahí compitiendo. Bueno, creo que es el tercer consecutivo, el tercer torneo ya que se hace, así que me parece que desde ese lado la sociedad está organizando este tipo de actividades para que pueda llegar a hacerse con más frecuencia y pueda también incluir y ayudar a las personas con síndrome de Down. Totalmente, es un espacio muy valioso y con una cuestión que la quiero subrayar, Ujú, que es competitivo. Y esto es importante porque a veces cuando se generan acciones de inclusión, está esta idea que sobrevuela de darles un lugar, que puedan divertirse. Claro, que hay que dar un lugar, ujú. la posibilidad que se diviertan, pero también que puedan competir en igualdad de condiciones. Esto es muy importante, que puedan competir en igualdad de condiciones y que tengan esa oportunidad es muy valiosa. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad, un gusto poder hablar con vos, un placer. Para mí también, Lucio, muchas gracias y también adelante con esta misión tan linda que llevan adelante. Dale, bueno, te agradezco, Pedro. Te mando un abrazo grande. Chao, Lucio.